Dentro de la fidelidad de Dios vamos a encontrar que ese trabajo se manifiesta con estos atributos. Para que Él pueda ser fiel, tiene que haber amor, tiene que existir su inmutabilidad y tiene que existir su veracidad. Estos tres atributos resaltan o trabajan de la mano con la fidelidad de Dios y por supuesto con su santidad. Y por supuesto con su soberanía. Pero si hablamos de fidelidad, tenemos que ver o resaltar estos tres atributos. ¿Estamos de acuerdo? Miremos en la pizarra la etimología de la palabra fidelidad, de dónde proviene. Entonces, en hebreo encontramos que la palabra amán y en griego la palabra pistos se refieren a esto, certeza o estabilidad. Y en latín, fidelis, encontramos este significado, que guarda la fe, que es constante en sus afectos y no defrauda. Estos dos conceptos no necesariamente tienen que ver con la fidelidad de Dios, sino con la palabra, que es lo que significa. Pero se le atribuye a Dios, ¿verdad? Vamos a ver el primer punto. Dios es fiel. Y vamos a estudiar primeramente el Salmo 33, versículo 4. 33, 3, versículo 4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Amén. Entonces, vamos a ver de este texto, vamos a analizar esta última parte. Yo tengo acá en esta versión, todo lo hace con fidelidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué cosas ha hecho Dios que son palpables y que nos hace creer que Él es fiel? Pues él empezó la obra y él sabemos que la va a terminar. ¿Qué obra? Que uno es salvo. Que uno es salvo. Bien. ¿Alguien más? Ya no se peca igual. Ya no se peca igual. ¿Cómo se peca? No, todos pecamos. De Billy Graham a todos. El punto es de que yo sé cuando estoy haciendo mal y me molesta, ya sea si ya tengo callo en el corazón, pero aún así no deja de molestarme, cosa que antes no. ¿Y cuándo se termina esa incomodidad? ¿Hasta qué? Hasta que tengo paz con Dios, hasta que me vengo a Él. ¿Sí, hermano Mario? En otras palabras, ya no se peca con el mismo libertinaje que se hacía antes. Ya Gracias. tenemos un límite. Gracias, hermano. Ok. Vamos a ver el inciso A para analizar este texto o esta parte del texto. Todo lo hace con fidelidad. Inciso A, empecemos con su creación, ¿verdad? Él es fiel en su creación. Génesis 1, del 1 al 2. En el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, ¿dónde encontramos que Dios actúa con fidelidad? Donde dice en el inicio, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En su creación, ¿no? Ahí empieza su fidelidad con respecto a nosotros. No solo nosotros seres humanos, sino en su creación, en su totalidad. Ahora, el inciso B. Creación del hombre. También parte de su creación general, ¿no? Pero en específico del hombre. Salmo, y aquí sí quiero que lo busquemos todo. Salmo 139, versículo del 13 al 14. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Entonces aquí encontramos una alabanza que declara la perfecta obra de Dios creando al hombre. Vemos cómo la reacción del ser humano es alabar a Dios por la perfecta obra de Dios.
En este caso, la obra de haber creado al hombre, al ser humano. Tú creaste, dice esta versión, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Entonces aquí lo que está diciendo el salmista es que él tiene conocimiento pleno de la obra de Dios. ¿Ya? Más adelante vamos a ver qué significa conocer a Dios. Vamos con el inciso C. La otra cosa que Dios hace y que lo hace fielmente, lo hace con fidelidad, que es la salvación. Leamos Salmo 62, versículo 1. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Y eso es lo medular de este texto. ¿De quién viene la salvación? De Dios. No de nosotros, no de nuestras buenas obras, no de nuestra justicia, no de nuestras capacidades intelectuales, sino de Dios, ¿verdad? Lucas 19:10. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién vino? El Hijo del Hombre, Jesús. Y leímos en el Salmo 62, el pasaje anterior, que dice que la salvación viene de Jehová. En Lucas nos confirma que el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Encontramos la conexión ahí? ¿Podemos conectar eso? Entonces, ¿qué vemos ahí? La fidelidad de Dios haciendo su obra. En cada uno de estos textos, que son pocos, relativamente son pocos, podemos encontrar cantidad de textos, quizás toda la Biblia nos va a declarar la fidelidad de Dios y por supuesto el resto de sus atributos. ¿Ya? Entonces lo que estamos analizando aquí en estos tres incisos, A, B y C, estamos analizando el texto que inicialmente leímos, Salmo 33:4, donde dice, ciertamente la palabra del Señor es recta, todo lo hace con fidelidad. Entonces, en estos tres incisos, vemos que Él hizo su creación con fidelidad, que Él creó al hombre con fidelidad. Y ahora vemos cómo cumple y diseña el plan de salvación con fidelidad. Hasta el último momento, Él lo cumple con fidelidad. ¿Qué pasaría si en estos conceptos que tenemos de fidelidad, Dios no cumpliera uno y fuera, digamos, desleal, por ejemplo? Si fuese mentiroso en algo, por supuesto, Porque esa no es la naturaleza de Dios. correcto. Entonces podemos ver ahora por qué sus atributos vienen de su santidad. Por ser santo, Él es perfecto. Él es inmutable, no puede cambiar en su carácter, no puede cambiar su justicia, no puede cambiar su naturaleza, no puede cambiar su palabra, porque Él es santo. Entonces, su fidelidad procede también de su santidad. ¿Lo vamos viendo eso? ¿Vamos entendiendo eso? Claramente. Y vemos acá cómo se conecta en sí la palabra de Dios, se conecta en sí misma para darnos a entender quién es Dios. Y en la medida que nosotros estudiamos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar ninguna variación de quién es Dios. Hay un pensamiento humanista que mira al Dios del Antiguo Testamento como un Dios cruel, un Dios airado, un Dios perverso, malévolo, maquiavélico, dirían algunos. Pero encuentran en Jesucristo la misericordia, el amor. Y entonces prediquemos solo eso, porque no les gusta la justicia de Dios. Es un pensamiento humanista, social.
No quiero decir socialista, sino social. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando los seres humanos cómo justificarnos, cómo buscar que se nos exalte a nosotros, que se nos reconozca a nosotros y dejamos de un lado a Dios. Pero no queremos reconocer al Dios del Antiguo Testamento, cuando Él sigue siendo el mismo en el Nuevo Testamento, sigue siendo el mismo Dios, el mismo santo, el mismo soberano, el mismo Dios inmutable, el mismo Dios fiel. Amén. Ahora, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Algún aporte? Me voy a sentir mal si no hablas, hermano, ahora. Ok, respecto a lo que dijiste, de que Dios es santo y que Dios tiene que ser fiel por su santidad, ¿verdad? Hasta el día de hoy no podemos cuestionar a Dios acerca de su conducta, de su permanecer, de todo lo que es Dios, porque no falla en su fidelidad o en su inmutabilidad. Si Dios fallara en algo de eso, No fuera sería cuestionable. Dios. No sería Si Dios. no fuera Dios perfecto. Así de que no puede, como él dice, no puede darme yo mismo. Entonces Dios tiene que ser fiel porque esa es su naturaleza y no la puede cambiar. Exacto. No te me vayas adelantando. Ya, tranquilízate. Siempre se me adelanta en los estudios. No, pero tampoco te pases les digo al inicio que pues me dejen dar el estudio, que las preguntas al final y pasas calladito, oye. Sí, pero no creas, se está aguantando, se está aguantando. Ok, ya vimos entonces el punto número 1, hermano. ¿Por qué decimos que Dios es fiel? Fiel a su creación, fiel a su salvación. Y por supuesto, fiel en cada una de las promesas que Él ha dicho y que se han venido cumpliendo. En el punto número 2, su fidelidad nos moldea. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo nos afecta a nosotros los cristianos? ¿Qué implicaciones tiene de que Dios sea fiel? ¿En qué me beneficia? ¿En qué me afecta a mí como creyente, como ser humano, que Dios sea fiel? Tiene una importancia enorme en la vida del creyente, ¿ya? Salmos, y esto aquí quiero que tengamos mucha atención. Aquí sí ya corto las participaciones. Salmos 119, del 75 al 76. Relacionado al punto A, ¿verdad? Conozco a Jehová. Ah, ¿Es o es aparte? no, ahorita este es como la introducción del punto número 2. ¿Y Salmo qué? O sea, este va a ser nuestro salmo, nuestro texto base para poder estudiar el punto número 2. Salmo 119, del versículo 75 al 76. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Amén. Ok, hasta ahí, hermano. Solo dos versículos del Salmo 119. Vamos a analizar a profundidad estos dos versículos, palabra por palabra. Dice el versículo 75. Vamos a analizar el inciso A de este versículo. Conozco, oh Jehová. Vamos a ver si es verdad para los que están desde el inicio del estudio. ¿Se acuerdan de dos palabras en griego que estudiamos acerca del conocimiento? A ver, ese que movió la cabeza diciendo sí. ¿Qué recuerda? ¿Cuáles eran esas dos palabras? ¿Alguien que le ayude? Conozco y no sé. ¡Ay, ay, ay! Dámele un pan. Ah, ya no hay pancito. Ya no hay pancito. Fíjense. Ya no. Ya tengo yo. Ya no puede crecer más.
Sí, para los bravos. Ya no quiero. También podemos agregar acá esta palabra. Logos. Las tres significan conocimiento o conocer. Las tres significan conocer o conocimiento. Pero, De diferente manera. exactamente. Logos es más personal. Fíjense bien, ginosco, ¿se acuerdan de aquel texto? No lo apunté, por eso no recuerdo la cita. Cuando Jesús les dice, no los conozco, apartados de mí, ¿se acuerdan de ese texto? Jesús está usando esta primera palabra, ginosco, ¿ya? ¿Y qué significa ginosco? Una relación para conocer a Dios. Exactamente. Conocerlo por medio de una experiencia personal, por medio de una relación personal con Dios. ¿Eso a través de qué? Ayúdenme. ¿Qué hacemos nosotros los cristianos que nos relaciona personalmente con Dios? Oración, ayuno, Lectura bíblica. lo que estamos haciendo acá ahorita, Y portarse bien. congregarnos, armonía entre todos. Entonces, una relación personal y tiene que ver, por supuesto, una intimidad con Dios. Y cuando hablamos de intimidad con Dios, estamos hablando precisamente de eso, de intimidad. Ahorita no estamos en intimidad. Estamos en intimidad como iglesia, como hombres. Estamos juntos, reunidos acá, estamos inmersos en la palabra, estamos compartiendo, pero en lo personal también debe de haber una intimidad con Dios. Y intimidad con Dios no solamente es la oración o cantar o llorar en los secretos, que también es válido, sino usted y yo sumergirnos en la palabra de Dios. Eso es lo fundamental. Porque dígame una cosa, ¿cómo voy a ir a la presencia de Dios sin conocerlo? Yo puedo orar y decirle en intimidad, Señor, quiero conocerte. ¿Y qué es lo que me va a responder el Señor? ¿Qué creen ustedes que me va a responder? Trae su palabra. Abro su palabra y tengo intimidad con Dios. Entonces, si yo no abro este libro, yo puedo pasar toda mi vida orando, que la oración es válida y sumamente importante en la vida del creyente. Pero voy a orar ¿a quién si no lo conozco? Entonces, estas dos palabras o estas tres palabras las encontramos en la Biblia. Una para relacionarnos personalmente con Él, porque cuando Él dice, no te conozco, es, nunca tuve una relación contigo, no te conozco. Cuando el Apocalipsis habla de conocer a Dios, está hablando de ginosco. Pero vamos a Juan, al primer capítulo de Juan, ¿y qué encontramos? Entonces vamos a encontrar acá, noxis o logos, que es el conocimiento intelectual de Dios, que es lo que estamos haciendo también ahorita. Nosotros ahorita estamos practicando la gnosis y el logos. Pero ¿por qué se usa la palabra logos? ¿Qué hacían los griegos antes con la palabra logos? Se le atribuían al dios Zeus, al conocimiento de quién era Zeus. O sea, siempre va a significar conocimiento, pero los griegos la utilizaban para su propio conocimiento filosófico de las divinidades que ellos tenían, etc. Pero en la Biblia se le atribuye a Jesucristo. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice Juan, hermano? Que Él era, o Él es, la palabra.
Él es el conocimiento encarnado de Dios. Él es la palabra de Dios. Entonces, no podemos separar estos dos conceptos en nuestra vida como creyentes. Porque muchos nos vamos a dedicar quizás solamente al estudio y que yo quiero conocer a Dios y voy a estudiar y voy a leer y voy a investigar. Perfecto. Pero tengo que poner en práctica el conocimiento personal, experimental de Dios. Y no se malinterprete. Cuando yo digo conocimiento experimental, no estoy hablando de las experiencias que se predican hoy en día en algunas iglesias evangélicas. Que el Espíritu Santo me poseyó y caí al piso y me revolqué y hablé en lenguas y esto y lo otro. No estoy hablando de esa experiencia, sino de cómo yo voy, ¿se acuerdan de la lección pasada? En confesión a Dios para que Él restaure mi vida cada día. Lo que estamos hablando ahorita del pecado, ¿no? No puedo pecar tranquilamente porque tengo que ir a Dios en confesión. Entonces, ese tipo de relación con Dios es lo que nosotros como iglesia y como hombres necesitamos. ¿Capish? Vamos a ver el inciso B del mismo texto. Acordemos que estamos estudiando el versículo 75. Entonces vamos a ver la parte que dice, tus juicios son justos. Aquí quiero aclararle algo. Voy a mencionar o voy a resaltar algunos juicios que menciona la Biblia, pero no es que vamos a meternos a estudiar esos juicios, solo los voy a mencionar para que tengamos en cuenta a qué se refiere este texto cuando dice, tus juicios son justos. Entonces voy a mencionar el juicio que se revela en la Biblia y el texto bíblico para que lo anoten. Si quieren, ustedes lo estudian en casa. Dice el inciso B, tus juicios son justos. ¿Qué juicios encontramos en la Biblia? Porque no solamente es un juicio. Dice que hay juicios que ya se cumplieron. El juicio de Adán y Eva, por ejemplo, que lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 14 al 24. Ese es el juicio de Adán y Eva. Luego tenemos el juicio del mundo antediluviano. No es antediluviano, sino antes, o sea, antes del diluvio, antediluviano. Y eso lo encontramos en Génesis 7, del 17 al 24. ¿Están anotando? Anoten, anoten. El juicio en la Torre de Babel. Génesis 11, del 5 al 9. Ese es el juicio de la Torre de Babel. El juicio de Egipto y sus dioses. Ese está en Éxodo 7 al 12, versículo 12. Entonces, estos son los juicios que ya se cumplieron, según la Biblia, que ya Dios emitió un juicio y los cumplió. Ahora vemos los juicios, según el Nuevo Testamento, los juicios en la vida de la iglesia. Tenemos el autoexamen en 1 Corintios 11, versículo 28. Ese es el autoexamen. ¿Dónde está? En 1 Corintios 11, 28. Si necesitan que les repita algo, me dicen. La disciplina divina. Hebreos 12, del 5 al 11. Hebreos 12, del 5 al 11. Esa es la disciplina divina. Ahora vamos a ver
los juicios que están por cumplirse. O sea, los del futuro, ¿no? Los juicios del período de la tribulación. Apocalipsis 6, versículo 16. Estos son los juicios del período de la tribulación. Apocalipsis 6, versículo 16. Tenemos el tribunal de Cristo en 2 de Corintios 5, 10. El tribunal de Cristo, 2 de Corintios 5, versículo 10. El juicio de las naciones, Mateo 25, del 31 al 46. El juicio de las naciones. Mateo 25, del 31 al 46. El juicio de los ángeles. 1 de Corintios 6, del 2 al 3. Ese es el juicio de los ángeles. 1 de Corintios, capítulo 6, del 2 al 3. Luego tenemos el último, el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, del 11 al 15. El juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, del 11 al 15. ¿Se quedaron en alguno? ¿O todos pudieron anotar? Entonces, en resumen, hermano, lástima que no podemos estudiar todo esto por el tiempo, ¿no? Pero, ¿qué dice el texto? El texto de Salmo 119, 75 al 76. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Qué parte estamos estudiando de este texto? Que tus juicios son justos. Entonces, ¿cuáles son esos juicios? Todos los que ya les dicté. ¿Ya? ¿Qué podemos ver ahí, hermanos? En este análisis que hemos hecho. Que Dios, primeramente, es fiel. Definitivamente. Y, aclaración, Dios es fiel a sí mismo, no a nosotros. Dios es fiel a Él mismo. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su propia naturaleza. No es fiel a Oscar Barrera, al hermano Arturo, a Helman, al hermano Fred. Él es fiel a Él mismo. ¿Por qué consideramos que Él es fiel a nosotros también? Porque cada uno de sus atributos se manifiestan en función de su relación con la humanidad. Entonces, si Dios es amor, Él nos ama. Si Dios es inmutable, su palabra no cambia, sus promesas permanecen vivas para nosotros. Por eso es que nosotros estamos viendo que Él es fiel a nosotros. No, Él no es fiel a nosotros, Él es fiel a sí mismo, pero en cada uno de ellos nos beneficiamos nosotros. ¿Entendemos eso? Entonces, gracias a sus atributos, gracias a que Él es fiel, podemos ver en nosotros su amor, su inmutabilidad y su veracidad. Por eso su fidelidad trabaja de la mano con todos los atributos, pero resaltamos estos tres. Porque esto es lo que hace que Dios sea fiel. Bueno, vamos al inciso C. Conforme a tu fidelidad me afligiste, dice el texto, ¿no? Estamos en el versículo 75. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Salmo 145, versículo 20. Leamos. Salmo 145, versículo 20. Jehová guarda a todos los que le llaman, mas destruirá a todos los impíos. ¿Pueden ver la clasificación que hace Dios ahí?
¿Cómo dice la primera parte del texto? Jehová guarda a todos los que le aman. A todos los que le aman. O sea, todos los que correspondemos, reaccionamos a su propio amor. A todos aquellos que estamos haciendo esto, practicando esto. Porque si practicamos esto, estaríamos entonces conociéndole a Él. Si le conocemos a Él, es porque estamos conociendo cada uno de sus atributos. Y al conocer la plenitud de sus atributos, estamos conociendo el carácter de Dios. Y al conocer el carácter de Dios, puedo conocer su voluntad. Porque ya sé cómo Dios piensa, ya sé cómo Dios habla, ya sé cómo Dios reacciona al pecador, ya sé cómo Dios demuestra misericordia al que se arrepiente, ya sé lo que Dios demanda al creyente, estoy conociendo su carácter y conozco entonces su voluntad. Ese es el proceso o el progreso que debemos saber de quién es Dios. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Entonces, ¿qué vemos ahí? Menciónenme 2 atributos de Dios que estén ahí. Encontramos. Fíjense, miren las palabras que usan. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. ¿Perdón? Sí, hay soberanía, pero hay 2. Hay justicia, pero también hay amor. Y en el amor encontramos misericordia. ¿Ya? Mi consejo, como siempre les digo, es, cada vez que lean un texto bíblico o un capítulo o un libro, una carta bíblica, pregúntenle al texto, ¿dónde está el atributo de Dios? Y descúbranlo. Eso les va a ayudar a entender más. En cada texto, pregúntense, ¿dónde está el atributo de Dios acá? Ok, encontré amor, y encontré misericordia, encontré justicia, soberanía. Y ya ustedes saben los conceptos de cada atributo. Entonces les va a ayudar a entender más el texto. Santiago 1, versículos 2 y 4, al 4, perdón. Santiago 1, del versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. A los de la prosperidad no les gusta leer estos textos. ¿Ah? ¿Sí o no? Estamos viendo el punto 2, ¿verdad? Su fidelidad nos moldea. Estamos en el inciso, en el C, ¿verdad? Conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Qué oferta es esa, no? Para el ser humano. Ser cristiano, venís a la aflicción. ¿Qué ganga es esa? ¿Qué oferta? No me interesa, dirán algunos. Si ese es el propósito de Dios, hacerme sufrir, ¿para qué ser cristiano? Pero sí hay un gran propósito, y el propósito es eterno. El propósito no es terrenal. El propósito es eterno. ¿Ya? Fíjense, Santiago 1, del 2 al 4, dice, hermanos míos, ¿a qué se refiere a quiénes? A la iglesia, exclusivamente a la iglesia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, no una ni dos, ni pasajeras, diversas pruebas. ¿Y qué vamos a hacer en las diversas pruebas? Tener sumo gozo.
Porque ahí Pablo está resaltando el sumo gozo. No dice solamente gozo. Perdón, Santiago. Gracias, Elma. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, o sea, la iglesia sabe, primero que va a pasar por pruebas. Saben a lo que se metieron cuando dijeron, yo soy cristiano. Más en este contexto, donde la iglesia era perseguida. Y perseguida no para interrogarla, ¿no? Para exterminarla. Entonces dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. No hay términos medios, no hay mediocridad en la prueba. O mejor dicho, lo que Dios espera, el resultado que Dios espera es la perfección, no es la mediocridad. No es la llevo, mi vida cristiana. Dicen unos cayendo que levantando. ¿Han escuchado eso? No, Él espera perfección. Perfección. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Por qué dice aquí, mas tenga la paciencia su obra completa? ¿Qué dice en la línea anterior? La prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ya produjo paciencia la prueba en mí. Entonces, ahora, esa paciencia, dice, mas tenga la paciencia su obra completa. En la paciencia que adquirí en la prueba, voy a ver la perfección de la obra o el cumplimiento de la obra. Porque ¿quién no se conoce aquí su propio carácter? Y dice, no, o sea, a mí me falta, mi carácter es esto, soy impaciente, me desespero, me altero rápido, respondo con facilidad, con ira. Entonces, todas estas cosas las vamos a notar después de la prueba. Vamos a ver cómo fuimos metidos en el horno y ahora tenemos paciencia, dominio propio. ¿Entienden? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vámonos a 1 de Pedro 1, versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Fíjense acá, hermanos. Leímos Santiago, ¿verdad? Y fíjense que Santiago y Pedro casi usan las mismas palabras. ¿Cómo inicia Pedro? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, Se prueba con fuego. prueba con fuego. Sigue, hermano. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aleluya. Aleluya, ¿no? Porque estos dos apóstoles usan casi las mismas palabras, casi es el mismo texto. Para que sometida a prueba vuestra fe, dice Pedro. ¿Y qué dice Santiago? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, ¿por qué probar nuestra fe? ¿En qué consiste la prueba de nuestra fe? ¿En qué consiste? Todos acá hemos pasado una situación extrema en algún momento. Todos, sin excepción alguna. Y casi que desmayamos, casi que decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo? Casi. Que mide el crecimiento. Porque permanecemos
aún con ese peso gigantesco de la prueba, permanecemos. Cuando ya casi decimos, ya Dios, ya no puedo más, ya no más, no más. Pero Él sabe hasta dónde podemos aguantar. Aunque nosotros pensemos que estamos en la última, Él dice todavía, para los que van al gimnasio, esos fortachones, aquí tenemos uno. ¿Qué le dice el entrenador? Una más, una más, una más. Él es el entrenador. Él es el entrenador. ¿Sí o no? Así dicen los entrenadores, ¿no? Una más, una más. Y uno dice, pero ya llegué a las 10, ya llegué a las 20. Una más, una más. Y la sacamos. Y entonces Dios está viendo eso en nosotros. Dios está viendo que sí podemos. Y nosotros no lo sabemos. Y nosotros no lo sabemos. Pensamos que somos tan frágiles, tan débiles. Y decimos, no, ya no puedo, ya no, Señor. Y entonces, exactamente, exactamente. ¿Para qué? Sometida a prueba vuestra fe. Perdón, estamos en 1 Pedro. ¿Eh? Para que sometida a prueba vuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Imagínense qué valor le da Dios a la fe de sus creyentes. Más preciosa que el oro. Que el oro, que andamos ahí. Que el centenario, que... ¿Ah? Dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Uy, hermano, ¿quién quiere alabar a Dios en la prueba? Seamos honestos. De la verdad, casi nadie, hermano. Mire, hermano, pero por experiencia, le digo yo, como digo, yo toqué fondo y pensé que no iba a salir, pero como él dice su palabra, que Él no nos va a dar una carga que nosotros no podamos resistir. Pero yo sé que él me sostuvo y me sigue sosteniendo porque estoy aquí con ustedes y gracias a Dios le doy y he salido adelante. Y es una gran prueba, pero gracias a Dios le he superado. Fíjense, hermano, alabanza ya estamos claros que no son cantos, solamente canto. ¿La alabanza qué es? Es la gratitud que sale de nuestro corazón. Y de ahí es que nosotros decimos, santo es Dios, misericordioso es Dios, fiel es Dios. Y comenzamos a hacer un reconocimiento de sus atributos. Esa es la alabanza, ¿ya? Pero en medio de la prueba, ¿de dónde sacamos fuerza para decir todas estas alabanzas a Dios? Pero eso es lo que Él espera. Eso es lo que Él espera. ¿Y por qué espera eso? Porque nuestro corazón, nuestro carácter humano corrupto y miserable, perverso, puedo seguir, ¿va? Traspasó ese nivel carnal. Y ya no estamos en esta naturaleza carnal, racional, que me dice, ¿cómo voy a alabar a un Dios que me tiene así? Ya traspasó ese razonamiento carnal. Entonces ya ahora miro al Dios que está sobre todas las cosas y puedo alabar cada uno de sus atributos. Porque ya lo que estoy viviendo, yo ya sé que es una prueba. ¿Y por qué sé que es una prueba? Porque conocí y estoy conociendo quién es Él. ¿Puede decir que es un paso a la dependencia de Jesús? Es un paso de fe a la dependencia de Dios. Depender es que... Me entrego totalmente a su soberanía. ¿Ya? O sea, que no le importe nada todo lo que está pasando en el mundo, simplemente tiene que ser el punto, o sea, Dios es todo el centro. Se me viene a la mente ese texto que siempre yo no retengo mucho los textos, pero hay un texto donde Jesús les dice a sus discípulos, que no les importe cómo van a morir, les dice Él.
que les importe a dónde van. No sé si lo han leído. Su nombre es Cristo, defendiendo la vida. Exacto, ese. Que no les importe cómo van a morir, les dice. Como aquel texto que dice también, Su nombre es no Cristo, os preocupéis por aquel que puedan tocar tu cuerpo. O sea, te pueden quitar la vida. Preocúpate por aquel que te puede más adelante. Quiero guardar su vida, lo perderá. Jesucristo la ganará. Pienso que cuando la alabanza, hermano, de sumo gozo, una alabanza, realmente esa alabanza, con dos requisitos. Cuando sale, no es estar gritando, cantando, sino que cuando sale, Escuchemos, por favor, hermano. cuando sale del corazón, pero va acompañada con obediencia. Porque muchas veces con emoción sí sale del corazón, pero no va acompañada de obediencia. Ahí no hay fruto. Entonces no hay crecimiento. La cuestión es, cuando se me revienta el oído, me sale pus y sangre, que ya pasé eso toda mi vida, y le digo, gracias Señor, porque todavía tengo el otro. Bárbaro. Arroz y gallo, así de sencillo. Y es lo único y es increíble, pero el cerebro en cualquier momento realmente de gratitud, no realmente de gratitud, a como le vaya, cómo libera endorfinas el cerebro y le da una paz que ahí se cumple la palabra, que no depende de las circunstancias. No es circunstancial la palabra, sino que mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo os la doy, ¿no? Sí. Calidad. Exacto. No sé todo vuestro corazón. Eso uno lo revitaliza Amén. y lo llena uno mejor dicho, el Espíritu Santo nos llena con ese conocimiento. Esa es la llenura del Espíritu Santo. No es el tema de hoy, pero cabe señalar, ¿no? Que el Espíritu Santo se encarga de llenarnos con todo esto para que tengamos perseverancia en medio de la prueba, para que podamos alzar cabeza en medio de la prueba, para que podamos alabar a Dios en medio de la prueba. Pero si yo no conozco quién es Dios, si no conozco que el mismo que me da la prueba es el que me da la salvación, si yo no entiendo eso, yo voy a sufrir. Yo voy a perecer. Y voy a perecer en una religión fraudulenta. Porque ¿qué pasa hoy en día, hermanos? En las religiones, siempre lo digo, a lo mejor voy a quedar mal, pero la religión evangélica es la principal moderna, la religión moderna evangélica. ¿Qué hace? Nos terapea, ¿cómo? Esa es la palabra, hermano. Nos terapea, espero no estarme equivocando, nos llena de terapia, pues. Con psicología, mira que ya lo mencioné una vez. Al alcohólico, ¿cómo se le dice? Ya no es pecador. Ya no es pecador el alcohólico en la psicología. Es una condición. Un defecto de carácter. ¿Un qué? Defectos de carácter. Defectos de carácter. Especialmente ya de camisa blanca. Sí. Entonces, la psicología nos abraza y nos soba. Bueno, brillé. ¿Qué pasó? Fíjense, hermano, en realidad eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué las iglesias de hoy? ¿Por qué las iglesias de hoy no predican esto? Primero, por los diezmos. Necesitamos entretener a la gente, necesitamos diversión en la iglesia para que venga más gente. Y lo vemos acá en la iglesia. ¿Cuánta gente ha venido de visita? Y ya no están. ¿Por qué? Muy aburrido ahí. Muy aburrido. Ahí no saltan, ahí no brincan, no gritan, no se caen al piso. El Espíritu Santo no está ahí, dicen. Eso es lo que se dice. Pero hermano, aquí está el Espíritu Santo. Si yo abro este libro, y eso es lo que también vamos a ver poco más adelante, y yo comienzo a leerlo, a estudiarlo con mi intelecto, ya saben lo que va a pasar. No lo vamos a entender. No lo vamos a entender. Si yo tengo que abrir este libro, lo tengo que abrir con fe. Con fe. Señor, soy un ignorante, no sé, no soy un teólogo, no soy un estudiado, pero quiero conocerte. Esa es una oración humilde. ¿Qué creen que va a hacer Dios?
¿Nos va a dejar así? Nos va a instruir. Entonces, ¿quién nos instruye? ¿Cuál es uno de los atributos del Espíritu Santo? Instruirnos. Consolarnos, redarguirnos, exhortarnos, instruirnos también. Yo abro este libro con conciencia, con sinceridad, reconociendo mis limitaciones intelectuales y espirituales, y el Señor va a acudir y me va a instruir. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Relacionándome con Dios, tanto en conocimiento como experimentalmente. Y al relacionarme con Él, ¿qué estoy haciendo? Conociéndolo y que Él me conozca para cuando llegue aquel día donde yo llegue a su presencia, no me diga, no te conozco, sino todo lo contrario. ¿Se acuerdan cuál es el castigo realmente bíblico que merece el pecador? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? La ausencia de Dios. La ausencia de Dios. No es el infierno. No es el castigo que pasar en el infierno quemándonos. Es la ausencia eterna de Dios. Salmo 22. Y Jesús dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él está haciendo una representación del pecador. Entonces el pecador significa que tiene una ausencia eterna. Y ese es el sufrimiento de Él. No es la lanza, no es la corona de espinas, no son los escupitazos, no es el vinagre que le dieron a beber, no son los latigazos. Eso lo sufre cualquiera. Cualquiera lo sufre. Pero la ausencia de Dios, todavía ni usted ni yo le hemos sufrido. Gracias a Él, a su misericordia. Pero va a llegar un día en que eternamente quienes no se arrepintieron y quienes no practicaron su relación íntima con Dios y no le conocieron, entonces va a haber ausencia eterna. Sigamos. Vamos al versículo 76. Lo vuelvo a leer para que lo tengamos en contexto. Del Salmo 119, versículos 75 al 76, hemos leído el versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Ahora vamos a leer versículo 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Veamos la primera parte de este versículo. Sea ahora tu misericordia para consolarme. No lo anoté, ¿verdad? No lo anoté. Sea ahora tu misericordia para consolarme. Esa es la parte A de este versículo. Y vamos a leer al profeta Nahum en el capítulo 1, versículo 7. Les voy a dar un tiempo porque yo sé que es difícil encontrar al Nahum. Siempre se nos esconde. Nahum 1, capítulo 1, versículo 7. Yo sé que el hermano Benjamín ya lo tiene listo. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Entonces ahí, hermano, ¿ya lo encontraron? Yo les dije que le iba a dar tiempo. No, ya sí, se me copió la computadora, yo lo miré. Dice, Jehová es bueno. Empieza ¿qué? Alabando y reconociendo a Dios, ¿no? Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Recordemos los pasajes que acabamos de leer de las aflicciones, ¿no? Fortaleza en el día de la angustia. Y conoce, miren acá, y conoce, dice el texto, ¿a quiénes? A los que en él confían. A los que en él confían. Entonces, está hablando de una relación directa entre él
y su pueblo, sus hijos. ¿Ya? ¿En qué? ¿Por medio de qué? Del conocimiento, tanto racional como experimental. Entonces, eso confirma lo que hemos estado estudiando, los textos anteriores. Y vámonos ahora. 1:7 dijiste. Sí. ¿Qué es lo que dice? Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce. Yo creo que yo tengo otra versión acá, ¿no? Ah, ok, bueno. Vámonos a Isaías, capítulo 51, versículo 12. Isaías 51, versículo 12. Se lo leo en eunuco. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como lleno, Como heno. heno? ¿Qué dice ahí? Una declaración, ¿verdad? Yo soy vuestro consolador. Esa es una declaración. ¿Y qué está declarando ahí? Atributo, ¿verdad? De consolador. Yo soy vuestro consolador. Y ahora una pregunta. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? ¿Quién eres tú? Es una pregunta para nosotros. ¿Qué somos? Somos hijos de Él. Somos pueblo de Él. Si somos pueblo de Él, si somos sus hijos, ¿por qué? Ahora entiendan la pregunta. ¿Por qué dice tenemos temor del hombre? Es lo que está diciendo de que a mí tiene que tener temor, no al hombre. Mi pueblo fue llevado en esclavitud por falta de conocimiento. Oseas, ¿no? Oseas 4. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿De quién somos? Esa fidelidad de Dios nos permite tener tanta confianza o plena confianza que el temor en las circunstancias que nos rodean, humanas, no son suficientes para decaer. No son suficientes. Sino que su amor, su gracia, su santidad, todos sus atributos son mayores que todo esto que nos rodea. Humanamente es normal, es aceptable que tengamos temor de lo que nos viene, ¿no? De lo que nos sucede. Eso no es pecado. Pero el tono que está usando Dios acá es un tono firme que nos da confianza y nos sacude, ¿no? Nos agarra de los hombros y nos sacude y dice, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre? Que es mortal. Y del Hijo del Hombre, que es como el heno. ¿Qué es el heno? Es el pasto seco, ¿no? Que con rapidez agarra fuego o se lo lleva el viento. Entonces, imagínense cómo compara Dios la supuesta fortaleza que tiene el hombre con su fortaleza. Es que en esta pregunta también hace una afirmación. O sea, es para que nosotros mismos respondamos a nosotros mismos. Dice, ¿quién eres tú? ¿Qué está diciendo? Ustedes son mi pueblo. Está recordando quién es él. Esa conciencia, ¿no? Adán, ¿quién te dijo que andaba desnudo? Ajá. O sea, Dios hace conciencia y sacude nuestro, si es posible, hasta nuestro ego, nuestro orgullo y todo, y nos sacude y dice, ¿quién eres tú? Y ahí es cuando uno dice, sí, soy hijo de Dios. Entonces, si soy hijo de Dios, ¿por qué tenés temor del mismo hombre que es mortal? ¿Ya?
Y Dios nos está demostrando siempre su fidelidad. Su fidelidad. Vámonos a otro libro que está por ahí escondido. Habacuc 3, del 17 al 18. Ya casi terminamos, hermano. Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides. las vides hayan fruto, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Qué dice? Con todo es con todo. Aleluya. ¿Qué dice, hermano? El siguiente versículo, ¿Sí? 18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a Dios. O sea, a este texto no hay que agregarle más nada. Fíjense, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. ¿Qué son las vides? Donde se produce el vino, ¿no? Aunque falte el producto del olivo. Y aquí, por supuesto, está hablando de productos materiales, ¿no? Alimentos. Pero fíjense, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, todo esto es alimento. Todo esto es la provisión que el ser humano necesita. Con todo, y esa es la parte donde debe saltar nuestra confianza, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces hay dos motivos primordiales, fundamentales acá, por el cual nosotros alabamos a Dios sin importar esta escasez, sin importar las circunstancias que nos estén agobiando. ¿Cuáles son esos dos motivos? Con todo yo me alegraré en Jehová. O sea, está dentro de Jehová. ¿Se acuerdan del Salmo 91? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, yo me alegraré en Jehová, dentro de Jehová, cubierto por Jehová. Segundo motivo. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Proverbios 3, del 11 al 12. Proverbios 3. Ya este es el último versículo que leemos. Luego ya hago la conclusión. Proverbios 3, del 11 al 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su Corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El 13. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. ¿Qué estamos estudiando ahorita? Su fidelidad nos moldea. Entonces, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, no estamos, decía al inicio, no estamos hablando de la fidelidad al hombre, que por cuanto tú eres infiel, yo permanezco fiel. Él está hablando de ser fiel a sí mismo, del cumplimiento de cada uno de sus decretos, ordenanzas y demás leyes, ¿no? Por la demostración de cada uno de sus atributos. Él no puede variar porque Él es inmutable, entonces Él permanece fiel, ¿ya? Pero acá, en el proverbio que acabamos de leer, no menosprecies, hijo mío, no le está hablando a cualquiera, le está hablando a alguien que pertenece a su linaje. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. ¿Por qué algunos dicen que Jehová no castiga? Que Dios no castiga. ¿Por qué dicen eso? Predicadores, pastores, he escuchado decirles, no se confundan, Dios no castiga. Aquí dice, hijo mío, el castigo de Jehová.
ni te fatigues de su corrección. ¿Qué tan intensa puede ser la corrección de Dios que va a causar fatiga? Pero Renata, como lo necesite, papá. O sea, no hay rebaja, no hay rebaja, no hay preferencia, no hay descuento en su castigo, no hay rebaja, no hay negociaciones tampoco. Sea cual sea la intensidad, ya sé que proviene de Dios. Ya sé que proviene de Dios. Entonces yo no voy a decir, yo reprendo la enfermedad, yo cancelo la enfermedad, yo la echo fuera de mi casa la enfermedad o lo que me esté ocurriendo, porque señores, con Dios no se juega de esa forma. El punto es, hermano, el punto es este. Dios no cambia en su justicia, en su disciplina. Eso no lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Él es fiel, porque Él es fiel. ¿Ya? Y eso también debe ser motivo de gozo para mí. Y como dice Helman y el hermano Andrés, preocúpense si no está pasando algo así en su vida. Si todo está bien, si todo está nice, flores por aquí, lucecitas por allá, hay que preocuparse, porque no hay disciplina. Entonces, tiene que haber alguna aflicción siempre en mi vida. Para la corrección, para que Dios nos moldee, sí, tiene que haber aflicción. Siempre. Terminé esta, preparémonos, vamos con la otra, y la otra, y la otra, y la otra, hasta que llegue el final de nuestros días. Porque eso me da garantía de que yo estoy en el horno, probando mi fe. Dios está probando mi fe día a día, estoy en ese horno. Todas las cosas, ya le doy la palabra, hermano, todas las cosas que se revelan en la Biblia son ilustración de lo que va a pasar en la vida del cristiano. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Dónde los metió? Es lo mismo con nosotros. ¿Y quién quiere estar ahí? Jesucristo dijo, el mundo tendrá esa prisión. Amén. Digo yo también para allá porque no podemos decir, oh, yo no estoy pasando aflicción y era, cuidado, porque si decimos eso, que no tengo aflicción en nada, estamos diciendo que la palabra es mentirosa. Porque dice, Estamos así como el mundo. Sí. Hermano Andrés. Bueno, también cuando Dios dice, todo aquel que quiera seguirme, todo su cruz y sígame. ¿Qué sufrió Dios? Jesucristo en la cruz. Dolor, aflicción. Entonces, y sus discípulos, los apóstoles, ¿qué sufrieron? ¿Qué significa cuando Él dice, todo el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame? Y que vamos a pasar por la cruz. Hermano, créame que yo soy no sé si es por el país de donde vengo, que toda la vida han habido guerrillas, revoluciones y todo eso, pero yo soy el primero en agarrar mi fusil espiritual e ir en contra de los de la prosperidad. Porque es tan aberrante el evangelio o falso evangelio que ellos predican al decir, no, Dios te va a prosperar, ¿cómo vas a creer en un Dios pobre, en un Dios que te va a mantener afligido? Eso es lo que ellos predican. Eso es lo que lo quieren escuchar, los que van ahí. Y eso es lo triste, eso es lo triste. Están llenos de gente que quiere escuchar eso. Entonces, hermano, hay que despertar a eso, porque increíblemente, aún en nuestra iglesia, en nuestra congregación, vamos a encontrar hermanos que sí creen ese tipo de evangelio. Tristemente. pero eso tiene que darse porque Dios dice también que vendrán falsos. Entonces, pues tiene que darse. Sí. Pero Recuerda que la cizaña crece como. Bueno, en realidad estoy hablando yo, pero todos me saltaron la palabra. Fíjense, el último versículo. Versículo 12, porque Jehová, y quito lo precioso,
al que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Pregúntenle a Liam por qué tiene la oreja más grande. ¿Ah? Pregúntenle. Era más pequeña, ahora tiene más grande. Por amor. ¿Qué dice la predicación de hoy en día? Dios te ama tal y como eres. ¿Ah? No, no es cierto. Él te ama tal como eres. Dios te ama tal como eres, pero Él descarta y odia. A ver, aquí viene la explicación. Aquí viene la explicación. No me salten la palabra y se me relajan. Fíjense. Porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Ustedes creen, ya lo he dicho otras veces, que yo amo a Liam con sus errores de ser humano, con sus defectos que le van a provocar la muerte eterna, con su caminar indebido en la vida. ¿Qué pasaría si yo lo amo tal y como es? Y no lo corrijo como el Padre que al que ama castiga. Yo tengo que corregir y eliminar esos errores de él. ¿Por qué? Porque lo amo. Lo amo a pesar de, no tal y como es. Él y yo, él es mi primer hijo. Cuando él nació, como todos los hombres acá, creo que tenemos esa esperanza, nuestro primer hijo varón tiene que ser varón y tiene que ser como yo. Esa es la mentalidad de nosotros. Hoy que él ya es un adulto y tiene su propio carácter y conversamos y todo, me doy cuenta que mi hijo no es como yo en muchas cosas, hay muchas cosas. Y yo le digo, yo pensé que ibas a ser como yo. Papi me dice, porque él así me dice, papi. Papi me dice, ¿cómo se te ocurre que yo voy a ser igual a vos? Me dice, soy una persona, soy un individuo. Soy único, tengo mi carácter, mis pensamientos. Y es ahí donde a veces yo choco con él en ideas y cosas y le digo, no, eso no está bien. ¿Ya? Y entonces comienzo a corregir, no para que sea ya como yo, porque yo tengo muchos defectos también, pero que él comience a ver a Jesucristo. Esa es mi meta. Porque no lo amo tal y como es. Lo amo a pesar de. Pero ese tal y como es, no. Eso es lo que yo tengo que corregir y llevarlo a Cristo, encaminarlo a Cristo. ¿Por qué? Por amor. Entendamos eso. Pero lamentablemente eso es lo que se nos predica en las iglesias hoy. Pasividad, armonía, paz y amor. Y entonces miramos gente llegando a montones. ¿Por qué? Porque no se predica la ira de Dios, la justicia de Dios, la fidelidad de Dios en todo su esplendor. No se predica eso. ¿Ya? Finalizamos, hermano. Finalizamos y esto lo voy a leer yo. Apocalipsis 19:11. Lo leo, anótenlo. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que iba montado en él se llama Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y hace la guerra. Imagínense cuántos atributos desplegados hay en ese texto. Apocalipsis 19, versículo 11. El que iba montado en él se llama Fiel y Verdadero. Y con su justicia juzga y hace la guerra. Impresionante. Entonces, hermano, en resumen, en conclusión, la fidelidad de Dios, de este Dios santo, en el cual nosotros nos encaminamos y estamos en ese proceso
de avanzar día a día hacia su santidad, hacia Él, ese Dios Santo es fiel. Y esta fidelidad la muestra por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. En Jesucristo nosotros encontramos la imagen viva del Padre. Jesucristo, recordemos, Él es la vida, el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Y esa imagen, que no estamos viendo su cuerpo hoy en día, estamos viendo que sus atributos. En Jesucristo vamos a encontrar este amor, esa inmutabilidad, esa veracidad. Vamos a encontrar su fidelidad. Vamos a encontrar su instrucción por medio del Espíritu Santo, su consuelo. Pero también Jesucristo representa la justicia del Padre. Porque en Jesucristo se cumple la justicia de Dios, la justicia que usted y yo merecíamos. Él la recibió en la cruz. Él recibió la ausencia de su Padre. Y corporalmente recibió cada uno de los castigos que también merecíamos. Pero eternalmente Él sufrió la ausencia del Padre. ¿Entendemos eso? Entonces, gloria a Dios porque ese intermediario estuvo ahí recibiendo lo que yo merecía. ¿Se acuerda de Isaías 53? Cómo describe todo el proceso de horror que sufrió Cristo. Pero era lo que nosotros merecíamos. Pero Él lo recibió. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar yo? Pero ese es el tema del próximo sábado. ¿Cómo voy a reaccionar yo a eso, a esa fidelidad de Dios? Simplemente en obediencia, por gratitud, por gratitud. Amén. Ahora sí, desahóguense, preguntas, respuestas, aportes, digan lo que quieran. Hermano, le ganaron. No, comentario rápido. Sí, hermano. Lo dijo la conclusión magistralmente. Ahí, me llegó. ¡Arrepiéntase! No, en serio. Es que no lo dijo usted, lo dijo el Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Y gracias. No, es- Gloria a Dios por eso, hermano. No, amén. Gloria a Dios por eso. Que sea la honra y la gloria a Dios. Hermano, lo que quería decir que usted dijo que por qué no se predica esto en la iglesia. Primero, porque si se predica esto, se va a averiguar la verdad. Y los pastores no quieren que se sepa la verdad. Y la verdad nos hace libre, dice la palabra. Sí. Eso es. Amén. ¿Alguien más, hermano? Por aquí. Hermano Rentería. Que la humanidad es escasa de amor, es lo que quieren escuchar. Y es la mayoría de los pastores que es lo que hacen. Por eso no se habla así. Sí, yo pienso de que ya es doctrinal de parte de ellos, ¿verdad? Porque hay muchos pastores jóvenes que continúan lo mismo, pero es porque lo que han visto, le han enseñado y piensan que eso es correcto y así lo siguen haciendo, ¿verdad? Desgraciadamente no está, digamos, en ellos el querer descubrir cuál es la verdadera voluntad de Dios y siguen un patrón que es falso, es completamente engañoso, pero para ellos es correcto. Es correcto y es difícil, decía el pastor MacArthur, es difícil evangelizar a un evangélico por la tradición que tienen. Les saca cada verso, acomodadas lo que creen. Y lo más triste es eso de que si aplicamos la cuestión del evangelio, pero lo principal, a cualquier otra cosa, yo lo veo así. Cualquier hombre que tiene miedo en cualquier aspecto de su vida, en la escuela, en negocios, en su familia, en lo que sea, es porque no conoce a Dios. De allí esté conmigo, estés o no esté. Gracias por estar, y si no está, gracias porque usted siempre está. Así, quien sea, así, parejito. Sí. Entonces, eso es lo que tocaba el hermano Andrés. Es todo se trata de miedo.
Sí. Los pastores mismos, la mayoría no conocen a Dios porque tienen miedo de quedarse solos. Sí. Se me va a ir el músico, se me va a ir el diácono, se me va a ir Pero este, se me va a ir lo otro. es que los ha abandonado el Espíritu Santo. Exactamente, porque ellos mismos lo han No están en lo conquistado. correcto. Por esto, Exactamente. porque no hay intimidad con Dios. No hay intimidad con Dios, es todo. Si usted sabe que Dios está con usted, así esté en contra de usted quien sea, quien sea. Hermano, ¿por qué si los pastores saben lo que tienen que hacer? ¿Por qué usted les dice, pero hermano, mire, y él dice, sí, hermano, pero, ¿me entiende? Hay un pero. Y ellos se apoyan más en el pero que en la realidad. ¿Sabe por qué? Por lo que Dios les dice en Isaías, perros mudos, hablando de en sí de lo que sea, en la política, en la religión, lo que sea, perros mudos. Sí, a lo que voy, brother, es de que... Nada más dices, llenáis vuestras entrañas. Exacto, Hermano, no. Lo que voy yo es de que ellos saben y usted se los está diciendo con palabra de Dios y siempre no. Vaya, ya usted está Siempre solo, no. sin miedo parado. Ese es el punto de Siempre no. Ajá. Sí. ¿Verdad? O sea, de que... Pero para ello una recompensa. Acuérdense de Ezequiel 34. ¿Qué dice? Exactamente. Hay una recompensa para estos pastores que hay que decir esto. Muchos de ellos no es que sean malos como personas. O sea, no es que tengan malas intenciones, sino que simplemente, como decías vos, fueron enseñados mal. Pero ellos se han aferrado a esa doctrina falsa y la han adoptado como una verdad bíblica. Pero algo peor que retener la verdad. Eso es aún peor. Correcto. Ellos saben la verdad. Ujú. Eso es algo peor. Ya Sí. se acostumbraron a esto, a lo otro, aquí o allá. Esto. Exacto. Porque yo sé la verdad, pero no se las digo. Pero hermano, Sí. hermano, Libra la patria. hermano Freddy, en algún momento de la vida de estos pastores, ellos conocieron la verdad, por eso que se acercaron al Señor, Claro. pero la perdieron. Ahí está. La fueron ignorando, la fueron perdiendo. Ya dije, el Espíritu Santo no está con Bautizan al ellos. Espíritu Santo. O sea, como lo que dijo el hermano Oscar, hay un abandono espiritual en ellos. Ujú, sí. Por eso es que ellos ya no, O sea, ya estuvo, que ya llevarles caducaron, el ya evangelio, caducaron. que se arrepientan. Eso da miedo. Pero ellos no quieren, ellos no aceptan nada. Ellos saben, ellos creen que están en lo correcto. Gloria a Dios, porque Pero yo te apuesto. fíjense, fíjense que la Biblia nos habla de un remanente. La Biblia nos habla de un remanente. Y esa es nuestra oración. Estar en ese remanente. O sea, ya sabemos que estas cosas van a pasar. Ya sabemos. Es lo que dice Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz. Y lo que vamos a hacer los ovejas, vamos a escuchar las predicaciones que Él quiere que oigamos. Amén. Gloria a Dios. Hermano Oscar.